Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Hoy comenzaremos una serie de mensajes basados en la primera carta del apóstol Pedro. Y el día de hoy miraremos cómo el Señor, a través de Pedro, nos elige, ¿no? Cómo somos elegidos de antemano por nuestro Señor Jesucristo. En los primeros versos de la carta, primera de Pedro 1, versículos 1 y 2, dice: a los elegidos extranjeros en la dispersión, ¿no es cierto?, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro escribe a un grupo de creyentes en el Asia Menor, o lo que hoy día es Turquía, que estaban sufriendo de la persecución tremenda de parte del Imperio Romano, ¿no? Los cristianos fueron el chivo expiatorio del emperador romano. Nerón esparció la idea, ¿no es cierto?, de que los cristianos fueron los que habían comenzado el fuego, el incendio en la ciudad de Roma, por allá por el año 64 después de Cristo, ¿no? Y como resultado de esta intensa persecución, comenzó la dispersión a lo largo de todo el Imperio Romano. Y es así como entonces Pedro dice, ¿no? Y está hablando de esta dispersión, tales como llegaron a lugares como Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como nos dice la carta, ¿no? Su mensaje es de ánimo, es de afirmación, es de estímulo a seguir firme en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pedro vivamente les describe su identidad en Cristo y el propósito por el cual ellos, ¿no es cierto?, y también nosotros hemos respondido al llamado del Señor. Los destinatarios de la carta de Pedro necesitaban fortalecimiento espiritual debido a los sufrimientos que estaban padeciendo. Así que, poniendo en contexto un poco la razón de por qué Pedro escribe la carta, ¿no es cierto? Lo primero que miramos en estos pasajes, los primeros pasajes, ¿no? El texto dice a los expatriados, a los extranjeros, dice la NBI, de la dispersión. Algunos de los creyentes habían emigrado, ¿no es cierto?, a estos territorios a causa de la persecución de ese entonces, ¿no? Eran el pueblo de Dios viviendo como extranjeros en la diáspora, ¿no?, en tierra ajena, como residentes temporales, ¿no es cierto?, como todos los cristianos, ¿no? Por eso también tiene un sentido espiritual también esto. Están en la dispersión o están dispersos, depende de la traducción, alude tanto a peregrinos espirituales, pero también a extranjeros en otra tierra, y ese es el concepto que está detrás de este pasaje, ¿no? El verso 2 dice que estos peregrinos, ¿verdad? Es interesante que no los llaman ni hermanos ni cristianos en una especie de mensaje codificado, ¿no es cierto?, porque estaban siendo perseguidos y los cuidaban en cierto modo, ¿no? Y estos peregrinos elegidos según la presencia de Dios Padre, dice el verso 2. La elección divina era parte de su identidad, ¿no?, de la identidad de los cristianos. Los cristianos son llamados por Dios para la salvación. Los cristianos han sido previstos, elegidos, apartados, seleccionados por Dios según su provisión. Y tal elección, ¿no es cierto?, estaba conectada con el eterno pasado de nuestro Dios Padre. Dios los conoció y los apartó de antemano, y así también ha hecho con nosotros, ¿no es cierto? Esta relación de salvación llegó a existir por iniciativa de Dios, ¿no es cierto? Es Dios quien llama, es Dios el que toma la iniciativa de la salvación de cada uno de nosotros, ¿no? El apóstol Pablo nos va a decir en Romanos 8 que por medio de Dios, Dios nos conoció de antemano y nos predestinó a ser transformados a la imagen y semejanza a su Hijo. Así que una primera reflexión que podemos hacer aquí, ¿no?, en relación a estos primeros versos, ¿no?, que él dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, ¿no es cierto?, Capadocia y Bitinia. Pensemos nosotros, actualicemos el mensaje, ¿no?
a los cristianos dispersos o en cada uno de los rincones, y aquí en Santiago, en Chile también, ¿no? Elegidos según la presencia de Dios, prescendencia de Dios Padre, según su presupuesto, ¿no es cierto? Y santificado por el Espíritu Santo. Pensemos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes al saber que Dios planificó por adelantado la salvación de cada uno de nosotros? ¿Cómo te sientes saber que el Señor predestinó o planificó de antemano, ¿no es cierto? Él es el iniciador de la salvación, Él es el que la expone, el que la regala, ¿no es cierto? ¿Cómo te sientes a saber eso? Debemos constantemente pensar en eso, ¿no? No es por nuestros méritos que somos salvos, sino que es por el regalo de Dios. Pedro nos enseña que es Dios, ¿no es cierto?, quien toma la iniciativa en buscarnos, ¿verdad? Quien toma la iniciativa en buscarnos. Así fue desde un principio. Por eso los destinatarios de Pedro, a pesar de los sufrimientos y la persecución que los oprimía, podían confiar plenamente en Dios Padre a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y así también nosotros podemos confiar plenamente en Dios también por esa fe que tenemos, esa fe salvífica que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en estos tiempos también de opresión, también de incertidumbre, estos tiempos que también son oscuros, ¿no es cierto?, en muchos aspectos. El verso 2 luego dice, en la santificación del Espíritu, dice, ser santificados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, Dios Padre en la santificación del Espíritu. Estos creyentes, estos hermanos en Cristo, a pesar de la dispersión, a pesar de que estaban dispersos, ¿no es cierto?, por toda la Asia Menor, fueron apartados por el Espíritu Santo para un propósito trascendente, ¿no?, que es la santificación del Espíritu. Y esto significa de consagrar. Dios los santifica en el Espíritu para consagrarse, para apartarlos, ¿no es cierto? Es Dios quien inicia y concluye la obra santificadora en cada uno de los creyentes, ¿no? Estos creyentes a los cuales Pedro, le escribe, eran prueba de ellos, ¿verdad? Y todos los creyentes, ¿no es cierto?, somos en cierta medida regocijados y somos bendecidos porque Dios inicia con nosotros y también Él concluye la obra santificadora en cada uno de nosotros, ¿no? Tesalonicenses 2:3, parte del verso, Pablo nos dice una posición parecida a la de Pedro. Dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu. Lo mismo nos dice Pablo, ¿no es cierto? El verso 2, estos dos versos que estamos mirando el día de hoy, el 1 y el 2, nos enseñan muchas cosas de entrada en esta preciosa carta de Pedro, ¿no es cierto? El verso 2 también dice que somos apartados, ¿no es cierto?, que somos elegidos según la prescindencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, y ahora dice que es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para obedecer, ¿no?, y ser redimidos por su sangre, ser rociados por la sangre de Cristo. La obediencia, entonces, es un acto de voluntad al mensaje recibido. Para obedecer, ¿no es cierto? Somos apartados por Dios, ¿para qué? Para obedecer al Señor Jesucristo, ¿no? Pedro considera la obediencia a la verdad como el medio por el cual los creyentes, sus destinatarios, ¿no es cierto?, habían sido purificados, ¿no? Después, más adelante, en el verso 22, Pedro va a decir en el verso 22 del mismo capítulo, él va a decir, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Pedro dice más adelante, ¿no es cierto?, esta razón, ¿no? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿no? Debemos ser obedientes por medio de nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe debe llevarnos a la obediencia, a obedecer la verdad, a obedecer su mensaje. De esa manera podemos ser consagrados, de esa manera podemos ser, ¿no es cierto?, purificados, en palabras de Pedro, ¿no? La conversión, hermanos, es un acto de obediencia a la convicción del Espíritu Santo. ¿No es cierto? En nuestro caminar, en este peregrinaje, nosotros debemos ir consagrándonos,
¿verdad? Ir consagrando nuestra vida mediante la obediencia de la palabra del Señor. La salvación verdadera produce obediencia a Dios, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano a fin de que las pongamos en práctica, nos va a decir también, ¿no es cierto?, en Efesios Pablo. El verso 2 también dice aquí finalmente, el verso 2, ¿no es cierto?, dice que abunde en ustedes a sus peregrinos la paz y la gracia. Pedro desea que sus destinatarios, ¿no es cierto?, o desea, mejor dicho, para sus destinatarios, Pedro desea para los creyentes que están dispersos, ¿no es cierto?, ahí en toda esa zona del Asia, producto de lo que recién hablábamos, de la persecución del Imperio Romano, él les desea múltiples favores de Dios en abundancia, a pesar de las persecuciones, a pesar de los sufrimientos, ¿no es cierto? El anhelo, ¿no es cierto? El ánimo, la bendición del apóstol Pedro para sus destinatarios es múltiples favores de Dios, que los sobreabunde, ¿no es cierto?, en bendiciones, ¿no? Pedro anhela fervientemente que el descanso y el bienestar de Dios les sean multiplicados a cada uno de esos cristianos dispersos en medio de la persecución y la angustia que les está abatiendo, que los está haciendo pasar por malos momentos, ¿no es cierto? Por eso luego Pedro les desea esa paz, ¿no? ¿Y cuál es la paz que Pedro le desea? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y que guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que seguramente necesitaban estos peregrinos que estaban dispersos por toda la Asia Menor. Una paz que no la podían entender o no la podemos entender o el mundo no la puede entender a pesar de las dificultades que se están viviendo. Así que, hermanos, en estos dos primeros versos, versículos 1 y 2 de la primera carta de Pedro, el apóstol, ¿no es cierto?, narra, nos cuenta, ¿no es cierto?, con total lucidez y amor, él nos enseña en estos dos versos que somos elegidos, que somos el pueblo de Dios, escogidos, extranjeros. En nuestros días, ¿no es cierto?, también nosotros somos elegidos, somos el pueblo de Dios, somos extranjeros, somos peregrinos de este mundo en este tiempo, en este tiempo que nos toca vivir, ¿no es cierto? También con sufrimientos, con enfermedades, con parientes, con amigos que sabemos que están mal, que están padeciendo de salud, de situaciones críticas, ¿no es cierto? Diferentes índoles, ¿no? Así que, hermanos, tenemos el honor de haber sido escogidos especialmente por Dios de antemano, tú, yo y cada uno de aquellos que pueda abrir su corazón a Cristo. El Señor lo ha escogido de manera especial, ¿no? Para que podamos rendirnos a sus pies y podamos ser redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En estos días de angustia, de incertidumbres, en estos días de pandemias, de cuarentena, ¿no es cierto? Alegrémonos, ese es el mensaje. Pedro está dando un mensaje de ánimo. Alegrémonos por el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto?, a través de esta hermosa carta del apóstol Pedro. Alegrémonos, y el mensaje de Dios para nosotros es que ha sido elegido de acuerdo con el conocimiento de Dios, ha sido elegido para ser consagrado por el Espíritu Santo, ha sido elegido para la obediencia, ¿no? Así que alegrémonos, tengamos una actitud de gratitud, de adoración a Dios Padre, ¿no? Démonos cuenta de que somos objeto especial del amor y la selección de nuestro Padre Celestial, de su Hijo, nuestro Señor, y del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Estos versos nos cuentan las maravillas de la obra, de la gracia que Dios ha realizado por ti, por mí, por todos nosotros, por toda su iglesia, que está dispersa en el mundo, ¿no es cierto? Peregrina, como él dice, ¿no? Por eso, hermanos, debemos sentirnos seguros y animados, porque Dios Padre nos ha elegido. Podemos confiar siempre, siempre en Él. Volvamos a leer estos dos versos que nos presenta la carta, ¿no? Dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betania, elegidos según la prescindencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así que, hermanos, demos gracias a nuestro Señor, al Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, por apartarnos, por hacernos peregrinos en este mundo. Démosle gracias porque podemos sentirnos seguros y animados, porque tenemos un Dios Padre que nos ha elegido, que nos ha consagrado, que nos ha justificado, nos ha santificado, y de esa manera nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, podemos confiar plenamente en Él. Oremos. Querido Padre amado, Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias por lo que tú haces por cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has elegido según tu prescindencia, Padre amado, en santificación del Espíritu, Señor, para obedecer y ser rociado, ¿no es cierto, Padre, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Queremos agradecer, Señor, tu infinita misericordia hacia nosotros y tu paz, Señor. Ayúdanos a que esa paz y tu gracia, Señor, se multipliquen bendiciones para tu pueblo, a pesar de las circunstancias y de los momentos que vivimos cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejor discípulos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, ¿no es cierto?, como en tierra ajena, Señor. Ayúdanos a vivir como peregrinos, Señor, como residentes temporales de este mundo, porque eso es lo que tú haces una vez que nos has santificado, ¿no es cierto? Nuestra casa es nuestra casa celestial y estamos de aquí de paso, ¿no es cierto, Padre? Así que, Señor, te pedimos que nos bendigas, porque queremos ser cada día mejores peregrinos, mejores cristianos, obedientes a tu palabra. Ayúdanos a consagrarnos, Señor, cada día, querido Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.